Muchas gracias te damos una vez más. Señor, estamos gozosos de que ha llegado la hora en la que, Señor, tú tienes palabra de renovación, palabra de entendimiento, palabra de sujeción, palabra, Señor, que edifica y que tienes preparada para el corazón y la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, en este momento que el Espíritu Santo que está en nosotros viva con nosotros tu palabra, de tal forma que nos ayude, como Jesús nos enseñó, que nos ayude a entender lo que tú has preparado en este mensaje. Que el Espíritu Santo sea uno con nosotros, que nuestros ojos estén muy abiertos y nuestros oídos muy atentos para aprender de ti. Señor, es tu palabra santa la que nos hace vivir confiadamente en ti. Que tu amor y tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de nosotros. Es nuestra oración, Señor, presentada delante de ti, en el nombre maravilloso, santo también y perfecto, de tu Hijo amado que es uno contigo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Gracias siempre. Amén. Muy bien, mis hermanos. La enseñanza de hoy se llama... ¿Todavía no terminas? ¿Te falta? Bueno, la enseñanza de hoy se llama Jesús, mi sanador. Esta palabra que vamos a estudiar hoy, hemos hecho, pero hoy vamos a tratar de entenderla cada uno de nosotros a través del Espíritu mejor. Y para ello vamos al libro de Juan, capítulo 9, a partir del versículo 1. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En 1 Corintios dice mi hermano Pablo: perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. ¿Es todo lo que te puse? ¿O falta? Ok. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos. Tenemos empero este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea en Dios y no de nosotros. Pero creo que ya te adelantaste, ¿no? Regresaba a Juan. Disculpen, mis hermanos, es que estaba apenas bajando mi hermana Noemí los diferentes versículos que vamos a estudiar hoy. Pero mientras ella continúa, entonces déjenme parar otra vez en lo que acabamos de leer. Al pasar, estoy en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Primero, todavía hasta nuestros días tenemos la idea de que si nosotros cometemos pecado, y que lo hacemos, Dios envía un algo terrible de nosotros. Y si bien no somos nosotros, es herencia de nuestros padres. Y ayer o el miércoles en la célula decíamos: Dios es tan amoroso que sí nos reprende, pero no nos manda un algo terrible. Y la pregunta que hicimos en la célula fue: ¿usted como papá en ocasiones tiene que reprender a sus hijos, a su hija, a sus hijos varones? Y en su reprensión no se le ocurre decir: te voy a castigar con un cáncer, tomando el testimonio de mi hermano José. ¿A usted se le ocurriría, por muy enojado que esté, decirle a su hijo: te voy a castigar tan severamente
de alcanzar. No, en realidad no. Pero así habían enseñado los fariseos al pueblo, diciendo, todo aquel, recuerden lo que pasó con Job. En el libro de Job vienen sus amigos y insisten con Job, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuándo hiciste para que el Señor haya permitido, te haya enviado estos castigos? No es posible que tú no hayas hecho nada en contra de Dios y Dios ahora se manifieste de esta manera. Así que las enfermedades debemos recordar, y las tribulaciones y las tentaciones vienen precisamente del que trajo al mundo estas calamidades. Hemos aprendido y entendido que Dios permitió, por la transgresión que nosotros hicimos y lo seguimos haciendo. Cuando Eva quiso ser igual a Dios, la humanidad cayó en la desgracia que todavía continuamos. El querer ser igual a Dios. En ese terrible pecado de querer ser igual a Dios, caímos y heredamos, porque traemos en nuestros genes esa debilidad que Satán pudo hacer por causa de nuestra transgresión. Porque Dios es justo. Por eso cuando Satán dice, míos son, y a mí son dados estos reinos, es porque nuestra actitud y nuestro proceder es conforme a los consejos y tentaciones de Satán. Roba, mata, no se es justo, envidia, fornica, adultera, etc. Así que es consecuencia de nuestra actitud. Y todavía queremos ser mejor que Dios o rechazar a Dios. Hemos también enseñado muchas veces, en lo que hacemos queremos ser mejor que Dios. Todavía esa es una actitud del hombre. Primero niega a Dios y segundo quiere ser más sabio que Dios. En nuestras actitudes se refleja en hacer un alimento, el transgénero, para apurar los tiempos. Ya no queremos esperar el tiempo de la cosecha que Dios marca, y mucho menos hacemos que descanse la tierra en la agricultura. En el libro de Levítico, el Padre dice, 6 años trabajarás la tierra y el 7º año la harás descansar. Así que en el 6º año la cosecha era tan abundante para que se pudiera tener alimento en el 7º año, y todavía en el 8º, mientras volvía a sembrarse la tierra y volvía a dar su fruto, su flor y su fruto. De eso un poco lo conocemos. ¿Saben qué sí conocemos? La expresión, me voy a tomar un año sabático. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Oye, ¿qué está haciendo? No, me tomé un año sabático, todo el año voy a descansar. ¿De dónde viene eso? De esta escritura, de lo que estamos hablando. Descansar un año. La tierra es una ordenanza de Dios. Pero como nosotros somos más sabios, como seres humanos, ¿por qué va a descansar la tierra si necesitamos ganar y ganar y ganar? ¿No? ¿Cómo vamos a aceptar no sembrar la tierra en el 7º año? Y no solamente eso, ¿sabía usted que el Padre ordenó que las 2 primeras hileras de todo campo cultivado fueran para los viajeros y los que tenían? ¿No lo sabía? Así le dijo el pueblo, las 2 primeras hileras las dejas para que el viajero o el hambriento pueda alimentarse. Eso es lo que hicieron los apóstoles cuando leemos la escritura de que empezaron a recoger en sábado la espiga. ¿Por qué nadie los reclamó? Porque están en el campo tomando miligrano. Porque había sido una ordenanza que cumplían en ese tiempo de dejar las 2 primeras hileras de todo su terreno, cuán grande o pequeño fuera, para que todo el viajero pudiera alimentarse. Hoy no hacemos eso. Hoy todo queremos cobrar, hoy todo queremos que sea ganancia, no compartimos, ni damos ni ayudamos a nadie. Y a veces cuando ayudamos a regañadientes, no de todo nuestro corazón. Entonces, las enfermedades entraron al mundo a través de Satán.
Y Satán es quien se encarga de martirizarnos así. Pero bendito sea Dios que tenemos al alcance el orar a Dios a través de Jesús y pedir la sanación. Y se cumple, como el testimonio de mi hermano Jesús esta mañana. ¿Que hay sabiduría en el mundo? Sí, sí la hay. Dios les ha dado sabiduría. Porque hay muchos médicos que son muy competentes y son muy atinados para recetar y aliviar el dolor temporal de nosotros en la carne. Porque Dios los usa para misericordia de aquellos que todavía no ponen a Jesús en su corazón y primero a Dios en nuestra vida cotidiana y en nuestras necesidades. Pero muchos, en esa sabiduría que Dios les dio, pretenden y quieren ser mejores que Dios. Y eso es algo que sigue en nuestra vida cotidiana. Así que entonces, gracias, Benjamín, porque aquí me baso a lo que quiero leer. Entonces este varón pasa a Jesús. Es un varón ciego de nacimiento y hacen esta pregunta los discípulos. Respondiendo Jesús les dice: no es que pecó este ni sus padres. Fíjense la declaración que nos hace. No, están equivocados, discípulos amados. No pecó este varón que está ciego, ni pecaron sus padres, sino que para las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué interesante escuchar que no hubo pecado en ese varón, ni hubo pecado en sus padres, pero tiene un sufrimiento. Primero, ahorita vamos a entender que no es para todo el tiempo. Si bien ese varón estuvo ciego durante unos años de su vida, ¿no pidió a Jesús también que lo sanara? Jesús viene y le pregunta. Ahorita vamos a seguir leyendo, pero antes vamos a entender. Ahora sí pone segunda de Corintios 4 del 7 al 9. Gracias, mi hermano. Dice entonces mi hermano Pablo, ahora sí es correcto, hablando de lo que nos sucede, dice: tenemos empero este tesoro en vasos de barro. Dios, el tesoro de Dios se manifiesta en nosotros que somos un barro. Cuando estudiamos la creación y por qué Dios crea al hombre del barro, precisamente porque dice la Escritura que hizo lodo y de lodo formó al hombre, esa escultura perfecta. Y estando ya esculpido en el barro, en lodo, el varón sopló en él aliento de vida. ¿Por qué? De barro. También ya lo estudiamos, lo voy a recordar para quienes no estuvieron y no lo saben. No nos hizo de oro, que podía habernos construido, hecho de oro, esculpido la obra de la figura perfecta del hombre en oro o en plata o en el diamante, aunque es una piedra muy dura. No utilizó esos metales preciosos, sino utilizó el elemento más humilde que hay en el mundo, la tierra. Mi hermano lo hizo para recordarnos primero su grandeza, que de lo más humilde de su creación, la tierra, creó al hombre perfecto para que fuéramos sus hijos. Y no nos hizo de oro, ni de plata, ni de otra piedra preciosa, la que usted se la cura, para que no tuviéramos vanagloria. Si así como somos nos vanagloriamos y queremos ser mejor que Dios, queremos ser mejor que Dios, ¿cuánto más hubiera sido nuestra vanagloria si hubiéramos sido hechos del metal más precioso que existe? El oro o la plata, u otra gema preciosa. Nos hizo de barro. Así que aquí mi hermano Pablo lo recuerda y dice: tenemos empero este tesoro, el tesoro de la obra de Dios, en estos vasos que somos nosotros, vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios, la grandeza sea solamente de Dios y no de nosotros. Ahora sí, estando atribulados en todo, mas no angustiados.
Atención con esto. Hace rato decimos, pasamos momentos de angustia y demás cuando no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, podemos tener tribulación, podemos tener problemas, pero no hay angustia en nuestro corazón, porque sabemos que Dios es todopoderoso y está siempre al pendiente de nosotros. Hace un rato decíamos, cuando hacemos memoria y no conocemos a Dios, Dios estaba al pendiente. Testimonio de mi hermana Edith. Pero ahora que somos sus hijos, más todavía, porque somos coherederos de la herencia de Jesús, no solamente en la vida eterna, sino en disfrutar del reino de Dios. Entonces dice, podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros pasamos dificultades, mas no desesperamos. Sí. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Esa es una palabra que nos da a entender que debemos de perseverar. Podemos tener 1000 problemas, pero no estamos derrotados, ni hemos muerto, porque Dios nos sostiene. Recordó mi hermano Federico esta mañana: no temas, yo estoy contigo, dice el Señor, yo te sostengo con mi mano poderosa. Y porque la grandeza de las revelaciones, no me levante descomedidamente. Me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué nos quiere decir aquí mi hermano Pablo? Ese aguijón. ¿Qué era ese aguijón que tenía mi hermano Pablo? ¿Cuál sería? En ocasiones es necesario, mi hermano, que suframos, porque ese sufrimiento nos va a purificar para Dios. Nos va a hacer que nuestra fe esté verdaderamente en Dios. Un aguijón en mi carne, dice mi hermano, ahorita lo vamos a tratar de discernir. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Cantamos una alabanza y dice: Señor, si ya me olvidé de ti, si ya nada más vivo para mí, si ya no estás, tú estás presente en mis actos, en lo que quiero ser, repréndeme. Porque Dios lo que hace es reprender, no castiga infamemente. No piense usted que cuando tiene una enfermedad terrible como es el cáncer, es que no es Dios. Más bien agradezca la prueba. ¿Cuántas veces hemos dicho agradezca usted la prueba? Porque Dios está con usted. Quiere saber cómo está su corazón para Él. Quiere que usted lo demuestre. Él sabe, pero quiere que quizá en la prueba usted cambie su actitud. Y entonces se mueve su corazón para Dios. Porque ¿cuántas veces nos ha llamado? Muchas veces nos ha llamado. Ven, hijo, te espero. Ven. ¿Cuántas personas ya le invitaron a usted en el pasado? Venga la palabra. Mi hermana Edith, y gracias a Dios porque tengo a quien recurrir ahora, decía por la mañana, muchos me hablaban. Mi hermana Inés decía, yo le hablo a mis hermanas, le digo, ven a la congregación o ven a la congregación, no me hacen caso. Así sucedió con muchos de nosotros. Hasta que por fin viene algo terrible. Y entonces, esa prueba terrible lo que produce es el corazón sencillo, entregado a Dios. Decía mi hermana Edith hace un momento, llegó un momento que yo ya no podía más. Llegó un momento interesante, testimonio cuando dice, yo me casé con mis suegros y me casé con mi mamá. Mis suegros me alimentaban a mí y a mis hijos, y mi madre cubría el vestido y el calzado. Tenía un esposo. ¿Cuántos de nosotros fuimos desobligados? O todavía somos desobligados y no cumplimos con nuestra parte. Se nos olvida que cuando Dios nos concedió una pareja,
la ayuda idónea, ¿es para qué? Para cuidarla, para amarla, para sostenerla. Ese es el papel del varón. ¿Cuántos de nosotros huimos de eso? Pero si queremos el derecho, yo mando. Aquí yo mando, aquí yo digo cómo. Por eso dice estos hipócritas. No cumplimos con lo que debemos, pero sí somos muy buenos para exigir honra y respeto para lo que yo digo y yo mando. Analice su corazón, mi hermano. Usted va a hablar sobre todo. Hermoso consuelo. Sí, porque el Padre siempre está pendiente. Puso a los papás y a los suegros para sostener a los niños. Por eso dice mi hermana, llegó un momento en que yo estaba desesperado. Llegó el momento en que yo ya quería huir. Yo decía, ya no puedo más. Depender de los suegros. Un corazón atribulado, como acabamos de ver, que se agarró de Jesús. Y el resultado, mi hermana, está en que tiene consuelo en su corazón. Dios nos reprende, varón o mujer que no cumple con su padre. Dios le va a reprender en su momento. ¿No se acuerda usted que nos va a pedir cuenta de todo? A usted todavía no le cabe en su pensamiento que Dios le va a pedir cuentas de todo. ¿Usted piensa que va a ser impune su proceder? Mi hermano, reconozca, sepa que va a ser llamado a cuentas de todo, absolutamente lo que usted hace, lo que hizo y continuará haciendo. Si no, rectifica el camino a través de Jesús. Para que Satanás me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Nos sucede a muchos. Cuando recibimos tantas y tantas bendiciones de Dios, entonces nuestro corazón deja de agradecer y viene esa vanagloria. Yo todo lo hago con mis manos, hago fortuna, estoy bien, tengo tantos bienes, tengo tantas cosas, y no agradecemos a Dios, que es el que nos lo da. Por eso hace un momento decimos, pídale a Dios un corazón agradecido, porque a Dios le agrada que le demos honra y gloria. Así como Edith, mi hermana, otra vez regresó a ella, dice, tengo gran consuelo con mi hija. Le agradezco a Dios que esta niña que está aquí aceptó rápidamente a Dios. Hay unos que no nos tardamos, amén. Hay otros que nos tardamos toda la vida también. Pero es un consuelo para una madre el tener una hija agradecida, una hija obediente. Y tiene las dos cosas, mi hermano. El consuelo de un hijo agradecido y la angustia de un hijo rebelde. Soy hijo. Pero nos muestra su amor para consuelo. ¿Y por qué no se va a cumplir en el otro? Así que la actitud nuestra es continuar en oración, sabiendo que Dios hace la obra y Dios actúa en el corazón de nuestros hijos. Y recuerden la promesa hace un rato, ahora sí, ya le dije, tú y tu casa, dice el Señor, serán salvos. Amén. En 2 Corintios 12, del 7 al 9, ya lo ves, ¿verdad? Del 7 al 9 es lo que acabo de leer. Vamos a regresar a Juan 9, del 3 al 8. ¿No? ¿Ya lo hice? ¿Cuál me falta? ¿Cuál? ¿El 7 al 9? Gracias. Sí. Dice mi hermano Pablo, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Está hablando del aguijón. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaría, más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo.
que estamos hablando hace un momento. Entonces los vecinos, ya te regresaste, déjame explicar esto. Dice mi hermano Pablo, en 3 veces, quizá por decir un número, lo hizo muchas veces, no sabemos. Él dice, en 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón. Pero el Señor dice, no te lo voy a quitar. Vas a vivir con eso. Pero bástate mi gracia. El ciego, que vivió muchos años sin vista, dice el Señor, para que la gloria de Dios, dice mi hermano, el Señor Jesús, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. A veces nosotros desesperamos por alguna situación que permanece en nosotros, porque Dios está limpiando nuestro corazón. Ya hizo la obra, pero no nos es suficiente. Vemos la obra de Dios y no agradecemos adecuadamente. Vuelve ese aguijón para que nuestro corazón recapacite, o para dejarlo en forma perpetua, como le pasó a mi hermano Pablo. Pablo, vas a continuar con eso. ¿Qué sería? Dicen algunos estudiosos, una migraña, que también es terrible, un dolor de cabeza constante, epilepsia, no le daban ataques. No sabemos concretamente qué tiene Pablo, pero sí sabemos lo que él dice por testimonio. He rogado al Señor mi Dios que me quite este aguijón, pero ahora me dice el Señor, vas a vivir conmigo, pero bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir esto? Tendrás la fuerza, yo te voy a dar la fuerza para que vivas con eso. Porque si te quitara eso, volverías a tu rebeldía. Volverías a un corazón duro. Y en el amor de Dios, y si te amo tanto, que te dejo ese aguijón, pero te doy el consuelo de mi gracia. Porque en tu debilidad, yo soy perfecto. Te voy a perfeccionar a través de tu debilidad. Qué interesante escucharlo, porque muchas veces nosotros renegamos. Nosotros queremos todo que sea muy cómodo, en muy dulce vida, y reclamamos a Dios cuando algo permanece. Consuelo no es castigo de Dios, es para nuestro bien. ¿Cuántas veces hemos estudiado o entendido? Dios no nos va a dar nunca nada que sirva para nuestro mal o que utilicemos para nuestro mal. Todo lo que viene de Dios es bueno, porque Él es bueno. No sabe hacer cosas malas para nosotros. Todo lo que tiene Dios para nosotros es bendición, consuelo y gracia. Así que sería migraña, sería epilepsia, no sabemos, pero Él da testimonio de que aún un hombre, un siervo de Dios que trabajó con mucha fuerza y entereza y humildad para Dios, tuvo un aguijón que Dios no le quitó y lo declara muy abiertamente. Entonces dice en Juan 9, de 3 al 8, respondió Jesús, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Porque la luz vence a las tinieblas. Solamente con Jesús en nuestro corazón hay luz. Y esa luz de Jesús va a limpiar nuestro corazón de las tinieblas en las que quizá vivimos o continuamos viviendo por la dureza de nuestro corazón. Cuando entra Jesús, las tinieblas no prevalecen. Así que Él dice, debo de trabajar mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, y la luz de Jesús sigue en nosotros. Ya no en el mundo, porque Jesús está al lado del Padre.
pero a través del Espíritu Jesús se hace presente y sigue siendo nuestra luz. Dice un proverbio que la palabra de Dios es como lámpara a nuestros pies para alumbrar nuestro camino y que no tropecemos. Jesús es la luz del mundo. Y dice, entre tanto que... ya lo leí eso. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hemos dicho, siempre Jesús dice, yo hago lo que veo que mi Padre hace. El Padre bendijo a la pareja, el primer acto de bendición para el ser humano. Bendice a Adán y Eva cuando le da la ayuda idónea a Adán, diciendo que fructifiquen y dominen sobre mi creación. El primer acto de Jesús, cuando está en medio de nosotros, es bendecir a la unión varón y hembra en las bodas de Caná. Es el primer milagro que él hace. Interesante también entender. Así que Jesús vio, el Padre bendijo a la pareja. Y Jesús, antes de iniciar propiamente su ministerio, porque le dice a María, ¿qué tienes conmigo? Mejor todavía no es mi hora. Pues que ya se acabó el vino y está preocupada María. Con su presencia bendice a la pareja. ¿Qué hizo el Padre? Con el lodo, el barro y su lodo. ¿Qué hace Jesús ahora? Con el lodo limpia los ojos. Qué interesante relacionar y entender. Qué maravilla cuando dice Jesús, yo no hago nada por mi cuenta, ¿no? Todo lo que veo que mi Padre hace, eso hago yo también. Porque es obra buena, es obra santa y es obra perfecta. Así que hace el lodo. Interesante porque a veces lo leímos. ¿Cuántos de nosotros leímos este versículo? ¿Por qué eso no? Bueno, dicho esto, escupió en tierra, hizo todo con la saliva, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Y le dijo, ve a lavarte en el estante de Siloé. El Siloé, que traducido, Siloé es enviado. El Padre envió a Jesús. Ahora Jesús envió a este varón a lavarse con agua. El agua que es muy importante en la historia de la humanidad y lo que hace el Padre a través del agua. Así que Jesús unta con lodo los ojos de este varón y le dice, ve a Siloé. Así como yo fui enviado, así ahora yo te envío. Ve y haz como yo te digo. Y entonces, ¿qué hace este varón? Fue entonces y se lavó y regresó. Ya viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es ese el que se sentaba y mendigaba? Vamos a ver entonces qué dice Juan. No, un poco más. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Pero el ciego decía, yo soy ese. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Primero Siloé, fíjense que había un otro estante muy cerca del templo, pero no lo mandó a ese otro estante, sino lo manda al de Siloé, que ese es más alejado. No veía el varón todavía para llegar al estante de Siloé. ¿Alguien le ayudó? No nos dice la escritura. Conocía muy bien los caminos. Usted ha visto a personas invidentes que caminan con seguridad. En algunos lugares ya ponen una vía en el piso y ponen también el lenguaje braille en algunas partes para que el invidente pueda orientarse. No había eso en el tiempo de Jesús, pero seguramente este varón conocía el camino. Fue solo, muy probablemente, él solo. Caminó un trecho largo
dicho, ¿qué es eso que hace este hombre? ¿Para qué voy y me lavo? Pues, ¿qué diferencia hace? Mejor me voy al otro estanque, fuera del deseo. ¿Qué quiere decir esto? Perseverar en lo que Dios nos manda y hacer como Dios nos manda. Porque él podía haber dicho, ese camino es muy largo, entonces me voy a este otro estanque, y ahí lavo mis ojos, como nosotros muchas veces hacemos. ¿Para qué voy a hacer esto que me dice el Señor? Si mejor me voy por acá, es más corto, o es más rápido, o es mejor. En la obediencia hay bendición, hay sanación, hay liberación. Aprendan, mi hermano, hagan como Dios le dice. Testimonios muchos. Yo quería hacerlo a mi modo. Yo no quería estar aquí, lo he dicho muchas veces. Señor, es que yo te sigo mejor acá. O como Moisés decía también, Señor, no me envíes a mí, porque yo tartamudeo, soy lento para hablar. Envía a otro. Todos queremos evadir un llamado, todos queremos evadir un servicio. Es parte de nuestra naturaleza humana, de eso que heredamos. La desobediencia está siempre presente en nosotros y pocos lo dominamos o tratamos de dominar. Queremos hacer como nosotros hacemos, pero aquí nos enseña Jesús y nos enseña la Escritura que si hacemos como Él nos dice, vamos a obtener liberación, sanación. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos o los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero él mismo decía, yo soy ese. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y les dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lo me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él contesta, no lo sé. Juan 5, del 8 al 18, nos dice, ahora sí, por favor. Había un varón también en la piscina que había tenido mucho tiempo postrado, él era paralítico, y había un tiempo, cada 7 años, que venía un ángel de Dios y con su dedo tocaba las aguas, y todo aquel que bajara al estanque, el primero que fuera, cualquier dolencia que tuviera, él se sanaba. Este varón, que vamos a leer hoy, tenía mucho tiempo, muchos años, allí esperando a que bajara el ángel y pudiera ser uno de los primeros, o el primero para ser sanado. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero antes de eso le pregunta, no sé por qué no lo puse. Jesús se acerca a él y dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sanado? Y luego le contesta el varón, estamos hablando, Señor, tengo tantos años aquí. Y resulta que cuando llega el momento en que baja el ángel, yo, por mi invalidez, por más que me pongo, no puedo llegar el primero, y no sigo siguiendo. Primero Jesús no le pregunta si es su invalidez, o no le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque nosotros también muchas veces contestamos otra cosa. Ellos nos preguntan algo y nosotros estamos divagando. Y Jesús le pregunta simplemente, aquí, ¿quieres ser sano? Y dice, le contesta lo que hablamos, y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Usa esa escritura. Y luego aquel hombre fue sano, y luego que aquel hombre fue sano y tomó su lecho e iba a ser, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Hablamos de las muchas cargas que tenía el pueblo de Israel a través de la tradición y que los sacerdotes imponían al pueblo. Una de ellas era que tenían prohibido cualquier tipo de carga en sábado. Primero Jesús le sana a este varón en sábado, a este que está paralítico, como también al que está ciego, lo sana en sábado. Para los judíos era una obra, un trabajo, era
una desobediencia implícita el hacer cualquier obra en sábado. Así que le dicen a este varón: ¿por qué vienes cargando tu lecho? El sábado no puedes hacerlo. Ese hombre contesta simplemente: bueno, hay alguien que me sanó y me dijo, el mismo que me sanó me dijo: toma tu lecho y llévate mi camino. Regresando hasta ahí, ¿verdad? Preguntaronle entonces: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces, primero este varón nada más dice: alguien me sanó, y ese mismo que me sanó me dijo toma tu lecho. Y cuando ¿quién fue? No sé, no supe su nombre, no sé quién fue. Vamos a regresar hasta ahí, ¿verdad, mi hermano? Hasta el 18, a ver, mi hermano. Después le halló Jesús en el templo, muy bien, y díjole: he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Ve y no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Ve y no peques más. Entonces, cuando pecamos, Satán toma control de nosotros. Somos dados a Él porque hacemos como Él quiere que hagamos. Y porque Satán viene para hacer sufrir y destruir, es entonces que viene alguna cosa peor. No porque Dios lo envíe. Por eso Jesús le dice muy explícitamente y claro: he aquí has sido sanado, no peques más, porque en el pecado hay una consecuencia, que lo hace el Señor del pecado. Y Jesús es el Señor de la bendición y de la sanación. Por eso decimos al principio: Dios no nos envía una cosa terrible, un mal terrible, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Hasta ahí? Me falta hasta el 18. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Aquí este varón, Jesús no le dice: ve y da testimonio. Él por su propia cuenta va y da testimonio. Ahora sí sé quién es el que me sanó. Viene a los judíos, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Ahora sí podemos regresar, ¿verdad? Juan 5 al 18. Y luego me voy a Isaías 29, 18. El libro de mi hermano Isaías, escrito mucho tiempo atrás, 500 años atrás de la llegada de Jesús. Él escribe: y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Mi hermano Isaías ya nos avisaba. Y cuando nosotros leemos el libro de Isaías, estamos en el Antiguo Testamento. Así que desde el Antiguo Testamento ya se daba testimonio de Jesús. Y en aquel tiempo, cuando Jesús esté en medio de nosotros, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Pero no lo hace solamente físicamente, también espiritualmente. Vamos a continuar leyendo Juan 9, del 9 al 33. Unos decían: Él es, y otros: a Él se parece. Él le decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me dio los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él contesta: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo. De la misma manera que curó al paralítico, que sanó al paralítico, también el sábado hace su obra con el ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dice: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo.
Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión inclusive en medio de los judíos. Unos decían que Jesús obraba por obra de Dios, y otros decían que no era de Dios porque quebrantaba la ley del sábado. En otra enseñanza, Jesús les dice: sepan ustedes que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Así que yo puedo hacer conforme mi obra, conforme la voluntad de mi Padre, tomando la autoridad que me ha dado. Así como Dios es soberano sobre todas las cosas, Jesús declara: sepan ustedes que yo soy el Señor del sábado, así que en sábado yo puedo tomar autoridad para bendecir a mis prójimos, a mis hijos, a mis hermanos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él contesta que es profeta. Ya le daba una autoridad. ¿Sabe usted lo que es profeta? Una persona que viene en el nombre de Dios a dar un mensaje. Ese es lo que es un profeta. Así que este hombre entiende, sin conocer de Jesús, por su condición de ciego, no se movía quizá del lugar donde estaba durante muchos años y no había escuchado hablar de Jesús. Por eso dice: no sé quién es, no sé qué es. Y cuando le pregunta, dice: bueno, si me sanó, ha de ser un profeta. ¿Cómo Dios se revela? En los que no han estudiado la Escritura. A veces por impedimento, como este ciego, y otras veces por flojera. Pero Dios se manifiesta en usted. Y cuando se manifiesta, usted lo menos que puede hacer es reconocer la obra de Dios. Así que él dice: pues yo creo que es profeta. Ese es el pensamiento de este varón, y da testimonio al darle un lugar dentro del reino de Dios como profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Es decir, mandan llamar a los padres de este hombre ciego. Vamos a ver qué es lo que dicen también estos padres. Al llegar los padres de este varón, en el versículo 19 dice: y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, interesante cuando dice edad, porque estudiando la palabra sabemos que los judíos a los 12 años de edad podían tener acceso a leer la Escritura. Por eso Jesús, cuando está en el templo a los 12 años de edad, enseña a los doctores de la ley, cuando se queda trabajando para Dios en aquella peregrinación que hacen sus padres de Nazaret, muy conocido este tema. Pero todavía a los 12 años de edad, aunque adquirían el derecho de poder leer Escritura en la sinagoga o en el templo, todavía no eran adultos. Por eso Jesús se somete. Cuando regresan sus padres a buscarlo, recuerden que María dice: ay Jesús, qué susto nos has puesto, ¿cómo es que te quedaste aquí? Te hemos buscado por todas partes. Jesús contesta muy simple: ¿y por qué me buscaban por todas partes? ¿Qué no sabías que tenía que estar en los negocios de mi Padre? Te hubieras ahorrado mucha angustia si regresas inmediatamente, porque aquí están todo el tiempo desde que se fueron. Pero la mayoría de edad, entonces, a lo que voy, 12 años, todavía sujeto a sus padres. Por eso regresa con ellos a Nazaret. Todavía no ha llegado su tiempo, él siempre lo declaró también así. Pero la mayoría de edad, ¿saben ustedes en qué años es que se adquiría ese tema? Cuando yo era chiquillo, todavía era la mayoría de edad aquí en nuestro país a los 21 años. En el transcurso que fui creciendo, se redujo a los 18. Y hoy, por tanta perversidad en los jóvenes, los menores de edad que cometen muchos atropellos, se está legislando para que se reduzca todavía la edad
mayor, de ser ya un adulto mayor o un adulto para responder de sus actos. ¿Sí saben, si han leído, que se está legislando para que en lugar que sea a los 18, ahora sea a los 15? 16. A los 16, 2 años. Bueno, en el tiempo de Jesús, la mayoría de edad se adquiría a los 13 años y un día. Aquí no nos dice la escritura de este varón ciego si tenía 30 o 40 o quizá los 13 años o quizá 14. No nos dice cuánto tiempo tenía este varón de edad cuando Jesús se acerca al personaje. Si estos, sus padres, dicen, pregúntenle a él, ¿es adulto? Dos temas. Primero, el temor ante los fariseos, porque ya habían amenazado, lo vamos a leer, con expulsarlos de la sinagoga. Lo que es en la Iglesia Católica la excomunión, así para un judío ser expulsado de la sinagoga era no tener acceso a la palabra. Era una pena gravísima. Así que los papás, para quedar bien, no entrar en conflicto, muy atinadamente le dicen, bueno, es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero como se curó no sé, pero pregúntenle a él ya es adulto, puede dar testimonio por él mismo. Me gustaría pensar o entender que este varón tenía apenas 13 años, que no había sufrido toda su vida la ceguera para que Dios se manifestara en él. Entonces, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quien lo haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntate a él hablará por sí mismo. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. En el 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Eso le dicen a este varón, los fariseos, los sacerdotes. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo querréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Primero, en la mañana decimos hay que ser valiente. No solamente agradecido, también valiente. Este varón estaba agradecido. No le importó la advertencia de que sería expulsado de la sinagoga. Él dice, yo no sé, yo nada más lo que sé es lo que ya les dije. Me puso lodo, me dijo, ve y lávate, y ahora veo. Lo declara con humildad, pero también con valentía. Por eso dice el Señor, el reino de Dios es de valientes. No importa lo que suceda. Una vez más decimos, cuando llegamos a Cristo y vamos a casa alegres, contentos, enamorados de un Jesús que no conocíamos y damos testimonio, ven, he conocido a Jesús de Nazaret. ¿Qué es esas cosas? No te las enseñé yo, ni tus abuelos. Si tu abuelo se entera se volvería a morir, o tu abuela se volverían a morirnos. Es más, te expulso de acá, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija. Eso yo no te enseñé. No, encontramos muchas veces ese rechazo. Y a veces renunciamos a continuar con Jesús por quedar bien con el mundo. No es que si no me dice a mi papá tiene su dinerote, no, pues prefiero otra vez volver con mi papá. Hay que ser valiente, mi hermano, para dar testimonio de Jesús. Este varón no le importó, ya les dije, yo no sé, ¿se acuerdan que hemos hablado de este tema? Pues yo no sé cómo lo hizo, no sé, yo lo único que sé es que era ciego, como muchas veces hemos dicho, oye, pero esto o aquello, mira, la verdad es que no lo sé, yo lo único que sé es que estaba perdido, ahora sé que Jesús es mi Señor y es mi Salvador, y eso me basta.
Te doy testimonio porque esa paz que siento en mi corazón, esa felicidad que siento en mí, quisiera que tú también la sintieras. Que dejaras de sufrir, que dejaras de batallar, que dejaras de llorar por todos los rincones. Porque si bien es cierto que el llanto, dice una oración que me encanta, que no es bíblica, limpia el corazón y renueva el espíritu, es nada más por un poquito de tiempo. Porque el llanto, el lloro, no es para siempre. Dios viene y nos consuela y limpia nuestros ojos de ese llanto que limpia el corazón y renueva el espíritu. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron. Entonces lo injuriaron, lo insultaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Qué manera de expresarse de Jesús. Moisés sí lo reconocemos, pero a ese no sabemos de dónde venga. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Qué testimonio también importante. ¿Quién es ese Dios? Yo no te lo enseñé. ¿Quién es ese Jehová? Uy, qué miedo, ese Jehová es ajeno. Tu San Martín Tito de Porres o tu X santo. Y digo San Martíncito de Porres porque era el santo de devoción de mi mamá antes de ser cristiano. ¿Cuántas veces dice: acógete a este? ¿Por qué confías tanto en este ídolo? Pues era el santo de la devoción de mi mami o de mi abuelo o de mi papá. ¿Cuántas veces hacemos eso? Y queremos renunciar a Jesús y no reconocer a Jesús, que sí ve y oye, porque los ídolos ni ven ni oyen. Entonces eso es lo maravilloso, dice este varón, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, fíjese qué testimonio de este varón, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es que yo no oro, es que ore por mí, porque yo oro y a mí Dios no me escucha. Aquí le dice este varón muy simple: sabemos que si haces como Dios, nos ordena Dios, te ora. Tenga usted la certeza, mi hermano, mi hermana, ya no viva en esa incertidumbre, en esa negación de decir: es que Dios a mí no me escucha. A usted Dios tiene un interés muy personal en usted, por eso busca la relación y la comunión personal con usted. ¿Cuántas veces hemos dicho: mi hermano, entienda, Jesús murió precisamente por usted? Usted es muy importante, varón, y usted, mujer, es muy importante para Dios. Por eso el despreciar a Dios es una condena terrible que acarreamos contra nosotros mismos cuando no aceptamos que Cristo es el enviado del Padre conforme a la promesa que le hizo a Eva, y vino precisamente para salvar, como dice Jesús: la voluntad de mi Padre es que ninguno se pierda. Por eso le llama y le vuelve a llamar y le vuelve a pedir que venga de nuevo al redil, a gozarse en el reino del Señor, en la seguridad del redil. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, dice este varón, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Qué testimonio, qué valentía de este varón enfrentándose a los sacerdotes y diciendo con claridad y valentía lo que él entendía en su corazón. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y entonces ejecutan en él lo que habían ya advertido: le expulsaron de la sinagoga. Vamos a Isaías 6, del 8 al 9. Dice mi hermano Isaías una vez más: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién
nos oirá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Le suena? El Señor siempre anda en busca de adoradores que hagan conforme a su voluntad. Y en los llamados que hacemos para hacer un servicio para Dios, hemos invocado esta palabra. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle al Señor, envíame a mí? Decía mi hermana Carmelita en la mañana en su testimonio. Yo venía de una iglesia donde son muchos, quería servir, pero no había espacio. Alguna vez aquí hemos dicho, mi hermano, mi hermana, cada uno de nosotros es muy bendecido en estar en una congregación que inicie. Hay mucho que hacer. Todas las áreas están abiertas. Lo único que pedimos es compromiso verdadero en su voto de servicio para Dios. No hace un voto de servicio para el ministro, hace usted un voto de servicio a Dios. Es a Dios a quien le servimos. Primero le servimos a Dios y después a la comunidad, a nuestros hermanos. Entonces aquí, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos oirá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Nada más es ese, mi hermano. No me falta un versículo. 8 y 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Ese es Jesús. Heme aquí, envíame a mí, le dice a mi Padre. Ya era el tiempo de cumplir la promesa que el Padre le había hecho a Eva. ¿A quién envió? Dice el Señor. Tenía muchos ángeles, ya había enviado muchos profetas en la tierra, en la carne. Ninguno había podido hacer la obra. Y pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Qué haré? Dice Jesús, en mi Padre, envíame a mí. ¿Qué hizo? El Señor se sorprendió, se maravilló, lloró, sabiendo cuál era la orden, sabiendo qué iba a pasar con Jesús. Por eso siempre decimos, hermano, a veces nada más pensamos en Jesús. Jesús murió en la cruz en un sacrificio terrible, golpeado, pateado, escupido, flagelado. Y hemos dicho, le hemos invitado a que reflexione. Usted es papá, yo soy papá. Podría haber un sufrimiento, usted ser testigo de ese sufrimiento de su hijo y no llorar. ¿Cuál es el sufrimiento que tuvo el Padre con la muerte de Jesús? Por eso debe entender, no solamente desprecia a Jesús, desprecia al Padre que envió a su Hijo para que usted y yo podamos hoy decir, gracias Señor, estoy bajo tus alas, estoy en el amparo del cobijo de tus alas, he entendido que me amas como a la niña de tus ojos y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Y me miraste a mí, Por eso siempre les invito, escuche la letra, porque nos miró a cada uno de nosotros y nos ha amado como la niña de sus ojos. No solamente Jesús nos amó, el Padre nos amó y el Espíritu Santo nos ama. Por eso es la perfección de la Trinidad en amor perfecto para la creación y la obra de Dios. ¿Qué más tengo que leer? 6, 8 a 9. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguimos siendo incrédulos. Para eso llamé a los testimonios. ¿Será verdad que Dios ama? ¿Será verdad que cuando hacemos oración el Señor responde a la oración? La mayor parte del tiempo me pongo yo porque no tengo otro, pero gracias a Dios vamos a empezar a tener más. A decir, mi hermana se levantó a decir, yo venía de una congregación muy numerosa y quería servir, no había cabida. Ya no había forma de que me dijeran, ándale, ven y sirve. Y aquí todos los caminos están abiertos. Todas las opciones están abiertas, mis hermanos. Recapaciten esto y podrá usted decir, ven aquí. Yo
yo sirvo en esto, yo sirvo en aquello, con verdadera devoción de servicio, firme en su promesa y firme en camino. Nadie me quita, excepto que el Señor me haga un lado. De otra manera, aquí yo me quedo firme en la obra que el Señor designó que trabajara para Él, en la forma en que el Señor sabe que puedo servirle, y yo estoy dispuesto a servirle. Respondieron y dijeron: el pecado, es que ahí se ve un poquito mal. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él contesta: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cuando vemos con los ojos mundanos, con los ojos de vanidad, por eso no vemos los ojos de Dios. Nuestra incredulidad no nos hace ver los ojos de Dios. La dureza de nuestro corazón no nos permite dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe usted por qué? Porque todavía la maldad que guardamos en nuestro corazón no nos permite dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Satán de alguna manera todavía nos domina. No le gusta a Satán que demos testimonio de que Dios sigue haciendo milagros día con día y sigue derramando amor y misericordia día con día, instante con instante, momento tras momento. Por ello decimos en la mañana: hay que ser valiente. Hay que ser valiente, primero agradecidos y después valiente para levantarse y dar testimonio. Porque su verdad, mi hermano, mi hermana, usted la declara delante de Dios. Nosotros somos testigos. Si usted dice mentira, Dios lo sabe. Por eso la invitación. Tiene días para usted reflexionar, porque inclusive apuntar. Hoy los que se levantaron a dar testimonio no traían nada escrito, empezaron a hablar lo que hay en su corazón. Si usted es tardo para hablar como Moisés, pues escríbalo. Nadie le dice que no lo escriba, y léalo. Pero mi hermano, no deje de agradecer. Y el dar testimonio a Dios es precisamente honrar a Dios, y a Dios le agrada. Otra vez vuelvo a mi hermana Edith. Le da gracias a Dios por el corazón de una señorita, una jovencita, que rápida fue para aceptar el llamado, que rápida fue para estar ahora colaborando en el coro. Y dice mi hermana: tengo mucho consuelo en mi corazón de una hija obediente, buena hija. Alegría y gozo, le doy gracias a Dios por esta niña que alegra mi vida. Usted puede alegrar a Dios. ¿No le gustaría? Usted puede decir: Señor, quiero alegrarte con mi obediencia, con mi gratitud, mi testimonio. El testimonio de usted agrada a Dios, porque alaba y le da honra a quien la merece. Honra y gloria a quien lo merece. No se lo quede usted, nada más para usted. Dígalo con todas sus fuerzas, con palabras textuales. Agradezca a Dios. Entonces, dice Jesús, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Eran los maestros de la ley los que enseñaban al pueblo, y veían la obra de Dios
y criticaban y condenaban a los que querían dar honra a Dios. Y porque querían dar honra a Jesús, fueron expulsados de la congregación. Así que los que ven, dicen que ven, pero enseñan mentiras, ya están condenados. No es precisamente que en ese momento viniera Jesús para hacer juicio. Ese juicio es venidero. Pero por la actitud de esos varones, ya estaban condenados. Dice Jesús, el que no es conmigo, es contra mí. Así de simple. Usted no se crea que porque usted dice que está en medio. Gracias. Ven por favor, mi hermana.